Básicamente eso es la parte de perpetuidad. Tenemos lo que son ya anualidades vencidas como tal. Aquí es donde quiero que pongan mucha atención. El contenido que vamos a ver o que estamos viendo está en plataforma. Lo de perpetuidad creo que sí no está en la parte del libro. Sin embargo, lo que vamos a ver de ahorita en adelante sí está en la parte de la plataforma como tal, en el libro que se les dio como referencia, ¿sí? Entonces las anualidades vencidas son aquellas en las que los pagos se realizan al final de cada periodo, como lo muestra la figura 3, la figura 5.1. Entonces, si nos damos cuenta, este es el inicio del pago del periodo. Quiere decir que en esta fecha fue que nos hicieron el préstamo o nos dieron el dinero o compramos al crédito. Y nosotros tenemos que pagar al final del periodo. Lo que es muy común es que se pague al final de cada mes. Eso es muy común. Sin embargo, no siempre es así. Algunos que logran ajustar o no lo logran ajustar para el final de cada mes. Entonces, si yo obtuve el préstamo o el crédito el 15 de este mes, entonces el 15 del siguiente mes yo tengo que llegar a pagar. Entonces, anualidades vencidas se paga básicamente cuando se termina el primer periodo. Entonces tenemos el periodo cero. Acá no hicimos ningún desembolso o no está calculada la parte de anualidad y es hasta acá en el primero que ya pagamos la primera renta. Al finalizar el primero quiere decir que ya casi comenzando el segundo, pero es al finalizar el primero la segunda renta y así sucesivamente hasta el final del último periodo. Básicamente esto es como, así es como se trabaja. Tenemos también en esta parte que ver varias funciones. Vamos a ver cómo calcular el monto, valor actual, la renta y el número de periodos. Las tasas de intereses se pueden calcular, solo que se hace un procedimiento un poco grande porque hay que hacer un procedimiento que se llama interpolar. Lo vamos a ver, obviamente, pero también lo vamos a ajustar mucho a la parte de Excel financiero. Entonces también vamos a tener en su momento cómo calcular todo esto con Excel financiero. Entonces, el cálculo del monto se puede definir al monto de una anualidad vencida como el valor acumulado de una serie de pagos periódicos efectuados al final de cada intervalo de pago, cuya fecha de evaluación se considera al término del plazo de la anualidad, como lo muestra la figura 5.2. Lo que les mostraba en la primera gráfica, en donde al final de cada periodo se viene la parte de renta. Entonces aquí tendríamos la renta 1, la renta 2, la renta R, la renta N-2, que básicamente es estos puntos suspensivos, nos dice que vamos a llegar hasta la renta N. Y lo que trata acá es que nos da cuál es el monto total de todo. Ya sumando todas las rentas con cada una de las capitalizaciones del interés que va sufriendo en el proceso la operación como tal. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La fórmula es esta que tenemos en pantalla, en donde el monto lo vamos a denotar con una M, va a ser igual a la renta, que lo vamos a colocar con una R mayúscula, y lo vamos a multiplicar por, y hay un cociente ahí, hay una división. En la parte superior tenemos 1 más el interés elevado a n-1, en donde sabemos que I minúscula es la tasa de interés y N es el tiempo o el periodo o la cantidad de periodos que esa deuda va a estar aplicada. Todo eso lo vamos a dividir nuevamente dentro de la tasa de interés. Cuando tengamos ese cociente, lo vamos a tener que multiplicar por la renta.
algo que no tenemos que olvidar, que en la mayoría de operaciones vamos a tener capitalizaciones. Entonces tenemos el ejemplo. ¿Cuál es el monto de 20,000 semestrales depositados durante 4 años y medio en una cuenta bancaria que rinde 12% capitalizable semestralmente? Entonces también, ¿cómo solucionarlo? Encontramos las variables. Sabemos que tenemos una renta de 20,000. Tenemos una tasa de interés que es del 12% capitalizable semestralmente. Entonces la dividimos dentro de 2, que tenemos 2 semestres durante el año y eso nos da 0.06. Y como nos dice que en el tiempo es en 4 años y medio, entonces estos 4.5 años lo multiplicamos por 2 y eso nos da un periodo de 9. Tenemos la fórmula para recordarla. Metemos los datos a la fórmula y básicamente nos da un monto total de 229,826.32. Eso quiere decir que si yo metiera durante 4 años y medio 20,000 quetzales en una cuenta bancaria que me da el 12% capitalizable semestralmente, yo al final de esos 4 años y medio voy a tener en esa cuenta bancaria 229,826.32. ¿Cuál es la diferencia entre la parte de anualidades y lo que habíamos visto de interés compuesto? Que en interés compuesto lo que teníamos era un capital, en donde yo iba al banco y depositaba de una vez ahí X cantidad. Y esa cantidad iba aumentando en base a los intereses que se iban capitalizando. Eso me daba un monto final. Sin embargo, con la parte de anualidades, tenemos una renta, que en este caso, si nos damos cuenta, cada 6 meses, cada semestre, se iba metiendo 20,000. Quiere decir que si solo calculamos cuánto se metió, tendríamos que multiplicar 20,000 por 9. Y básicamente solo de aportes, si no estoy mal, son 180,000 los que se metieron a esa cuenta. 20,000 a cada 6 meses durante 4 años y medio. Solo para que lo tomemos en cuenta y veamos la diferencia entre lo que habíamos visto de interés compuesto y lo que es ahorita la parte de anualidades. Tenemos otra operación. Una persona ahorra 2,500 al final de cada semestre durante 3 años al 13% capitalizable semestralmente. ¿Cuánto recibe en total a cabo de 3 años? Tenemos también la parte de la solución. Tenemos los datos, 2,500, la tasa de interés que es el 13%, como es capitalizable semestralmente, dividido entre 2. Esto nos da 0.065. Tenemos la parte del tiempo, que son 3 años, y como es capitalizable, se multiplica por 2 y son 6 periodos. Recordemos la fórmula. Sustituimos los valores dentro de la fórmula. Eso nos da un total de 17,659.32. Supónganse que ustedes no estuvieran estudiando y en lugar de pagar su colegiatura, ustedes tuvieran 2,500 quetzales cada 6 meses. Y en lugar de invertir esos 2,500 quetzales en su educación, ustedes los meten a una cuenta que les paga el 13%, que por cierto no hay ningún banco que pague el 13% semestrales. Al cabo de 3 años ustedes tuvieran 17,000,
pero igual se atrasaría 3 años de la universidad. Como les digo, no hay ningún banco que pague eso, solo para que tomemos en cuenta que la diferencia básicamente en lo que habíamos hecho es la renta. Les sigo diciendo, la renta que básicamente eh, periódicamente lo que hace es abonar al capital una cantidad constante y eso hace que igual el interés mensual o dependiendo de la capitalización también venga a sumar a ese capital. Y acá tenemos algo más complejo y aquí quiero que pongamos mucha atención. Está el doctor González que deposita 100 al mes de haber nacido su hijo. Continúa haciendo depósitos mensuales por esta cantidad hasta que el hijo cumple 18 años. Para en ese día entregarle lo acumulado como herencia. Si durante los primeros 6 años de vida del hijo la cuenta paga el 9% anual, convertible mensualmente, y durante los 12 años restantes paga el 1% mensual, ¿cuánto recibió el hijo a los 18 años? De hecho, hay cuentas que manejan esos tipos variables de interés. Muchas veces por el tiempo y otras más por la cantidad que uno tiene. Si uno tiene de X cantidad, por ejemplo, si yo abro una cuenta y me dice, mire, esta es una cuenta de ahorro como tal, pero si usted tiene depositado más de 8,000 quetzales, le sube un cierto porcentaje el interés. Quiere decir de que si yo tengo de 8,000 quetzales en adelante, voy a ganar más de interés que teniendo menos. Entonces, son políticas en los bancos dependiendo del tipo de cuenta que uno abra. Entonces acá tenemos el caso del doctor González. Primero identificamos los datos y aquí quiero que pongamos mucha atención en esto, ya que tenemos dos tasas de interés. Tenemos una tasa de interés que es del 9% anual convertible mensualmente, que es durante los primeros 6 años. Y luego hay otros 12 años en donde se le pagó de interés el 1% mensual. Entonces tenemos dos tasas de interés. Sabemos de que como es una capitalización mensual, tenemos los 18 años y los multiplicamos por 12. Y básicamente son 216 periodos. Para resolver esto lo vamos a hacer en varios pasos. El primero de ellos es calcular lo que se acumuló durante los primeros 6 años, en donde el interés mensual fue del 0.75%. Hacemos el cálculo en base a la fórmula, en donde nos da un total de 9,500.70. Eso fue lo que obtuvo o lo que tenía depositado en su cuenta el hijo del doctor hasta los 6 años. Teniendo en cuenta eso, se calcula básicamente el resto. Sin embargo, antes de esto vamos a hacer un diagrama de tiempo. Que el diagrama de tiempo lo único que nos permite es hacer un cálculo de cuánto es lo que nos hace falta. Si nos dimos cuenta acá, se utilizó un periodo de 72 meses. Ese periodo de 72 meses, que básicamente lo tenemos aquí, es el múltiplo de 6 por 12, que son 6 años por 12 meses. Entonces, básicamente el resto es lo que tenemos que calcular entre los finales de los 6 años hasta los 18 años, que para esto tenemos esta gráfica o este gráfico de tiempo en donde nos muestra acá 72 y 216. Si restamos 72 y 216, entonces eso nos da que nos hacen falta 144 periodos. Y aquí es donde
Ya venimos y recomponemos parte de la fórmula. Y démonos cuenta que acá la tenemos. Los 9500.70 los vamos a multiplicar por 1.01 elevado a el número de periodos que nos hace falta. Si logran ver bien, y ahorita se los voy a mostrar acá, esto que está aquí es igual a esto, al cálculo del monto en interés compuesto. Y luego el resto que está aquí es igual a el cálculo del monto de anualidades. Como les digo, es solo para que lo tomemos en cuenta nada más. Y para que nos vayamos dando idea de que sí se pueden utilizar cada una de las operaciones o sí se pueden complementar como tal. Entonces tenemos esta parte y que al momento de poder operarla nos dice que los 9500 lo vamos a multiplicar por 4.190616 más el resto que nos sale de el utilizar la fórmula de monto de anualidades, y eso me dice que al final de los 18 años o cuando cumpla los 18 años se va a poder retirar 71.719.95. Eso es lo que al final se va a retirar de la cuenta del hijo del doctor.